Muy buenas noches, mis estimados alumnos. El día de hoy continuamos con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo ejercicio en aula relacionado con estados financieros y vamos a ver esta segunda parte relacionado con la parte de ajustes contables como tal. Ustedes bien saben que una empresa, ¿sí? Estipula estados financieros a determinadas fechas de cierre, en nuestro caso el 30 de junio de un determinado año, y que durante ese proceso de tiempo hay ciertos asientos que necesariamente requieren de un proceso de ajuste, ¿no? Tal es el caso que tenemos varios tipos de asientos de ajuste, repito, correlacionados con los estados financieros. Entonces, en este caso vamos a ver un caso relacionado con distintos tipos de ajuste eh, en una empresa agropecuaria. Entonces, a ver, voy a presentar mi pantalla. Me van a confirmar, por favor, si es que se ve. ¿Se ve mi pantalla? Se está viendo la presentación de PowerPoint. Sí. Ya. Entonces, empecemos. A ver, vamos a hablar de esta segunda parte de los estados financieros relacionados con los ajustes contables. Cuando hablamos de los ajustes contables, son registros que se practican a fin de cerrar los estados financieros. O sea, una vez que se han concluido los estados financieros, estos registros contables van a emerger como asientos de ajuste, ¿no? Nosotros bien sabemos que la contabilidad tiene dos bases. Una es la base efectivo y la otra es la base de vengado. La base efectivo registra todas las operaciones que se producen a nivel de ingresos y egresos y toma en cuenta el efectivo como base principal para el registro, es decir, si se ha cobrado o si se ha pagado. Va parte de esa premisa para realizar los registros contables, ¿no? Y si no hay operaciones de ingreso o egreso que generen efectivo, no se registra. En cambio, la contabilidad base de vengado considera las operaciones de ingresos y gastos en una determinada empresa deben ser registrados en el periodo contable que corresponde, independientemente de que estos se hayan efectivizado o se hayan cobrado o se hayan pagado, ¿sí? Lo más importante en la contabilidad, en la base de vengado, es considerar el registro en el periodo contable, de acuerdo al principio de uniformidad y de acuerdo al principio de ejercicio. La contabilidad en base de vengado es la que más se aplica en nuestro país, ¿no? Sobre esa base, cuando hablamos de contabilidad base de vengado, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es los tipos de asientos de ajuste que existen. Existen varios tipos de asientos de ajuste, pero los más importantes son los que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, ingresos percibidos y no cobrados, ¿no? Cuando devengamos, por ejemplo, ingresos por registros por adelantado, ¿sí? Pero que no se hayan efectivizado como tal. Gastos devengados y no pagados, se ejecutan los gastos, pero no se pagan. Es muy parecido al otro, pero en contraprestación a los ingresos. Ingresos diferidos o ingresos cobrados por adelantado, ¿no? El caso de ejecución en el tiempo, por ejemplo, a través de pasivos diferidos o ingresos en el tiempo. Gastos diferidos o activos diferidos o gastos pagados por adelantado, ¿no? También, desde el punto de vista del gasto, actualización de rubros no monetarios, tomando en cuenta la norma 3 y la norma 6, que son la base principal para realizar este tipo de asiento, tomando como base los rubros no monetarios, y en este caso los principales rubros no monetarios que mueven dentro de un estado dentro de los estados financieros van a ser el rubro del activo o las operaciones que se llevan en moneda extranjera, ¿no? La depreciación de bienes de uso, tomando en cuenta el decreto supremo 24051, ¿sí? Sobre la base de, ustedes bien saben que existe un anexo en el artículo 22 del decreto supremo 24051 que establece los porcentajes de depreciación y los años de vida útil estimado para cada bien de uso, incluidos los activos biológicos o los activos semovientes como tal. Y la previsión para cuentas incobrables en el entendido de que tengamos tal vez que castigar cierta parte de esta incobrabilidad que se va a presentar en una gestión. Entonces, estos son los tipos de asientos que se tienen. Vamos a ver un ejercicio para ver todos los casos que se pueden presentar para cierre de un periodo contable. Entonces, a ver, veamos. Vamos a
compartir en este momento el ejercicio. Acá tenemos el ejercicio. ¿Se está viendo? Disculpen. Sí, licenciado, se nota el Muy bien. planteamiento. Muy bien. Entonces, a ver, comencemos. Dice, la empresa Roboré SRL realiza los siguientes ajustes al 30 de junio de 2019, cuando la UFB es igual a 1.25879. Ustedes bien saben que una empresa agropecuaria va a tener este periodo de cierre, es decir, al 30 de junio de 2019. Y un dato importante que es la UFB para el caso de las actualizaciones, ¿no? Que se va a tener en el caso de rubros no monetarios. El primer punto: se alquiló el tractor de la empresa al señor Jorge Quesada, mismo que tiene una vigencia de un año a partir del 1 de marzo, por un monto de 15.000, según libro mayor, con factura número 1457 y contrato respectivo, mismo que debe ajustarse a fecha de balance. Ahí tenemos, por ejemplo, un ingreso, un pasivo diferido que tenemos que registrar en el tiempo, ¿no? Se devengan los servicios básicos del mes de junio de 2019 de acuerdo al siguiente detalle. Ahí tenemos agua, luz, telefonía, y los mismos tienen que ser devengados de acuerdo al principio del devengado y de uniformidad y ejercicio, ¿no? Se paga publicidad a Red 1 por 15.000 por 2 años a partir del 2 de enero de 2019, según factura correspondiente y el pago es realizado en efectivo. El 18 de marzo de 2020, en extracto bancario, se tiene un abono pendiente de conciliación por 5.300 del señor Jorge León. A la fecha de cierre, se procedió a realizar la apropiación del depósito que corresponde a una venta de productos. Se emite la factura correspondiente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una realización de un ingreso en fecha de balance, ¿no? Pero que antes ha sido registrado mediante la conciliación bancaria. Luego tenemos actualizar y depreciar los bienes de uso de acuerdo al siguiente detalle, ¿no? Edificio, tractor, galpones metálicos. Ahí tenemos los costos históricos, la UFB, que va a ser el índice referencial para realizar la actualización, y el tiempo, ¿no? Esto es muy importante en el entendido que necesitamos el mismo para realizar la amortización o la depreciación, que este es el caso, para determinar lo que se llama la incidencia que se tiene sobre la depreciación. Y por último, se declara incobrable la deuda del señor Agustín Tinta por 12.000, cliente de la empresa, registraron en cuentas por cobrar, y se procede a castigar la misma fecha de balance, sabiendo que el porcentaje de castigo de cuentas incobrables es del 5% según método de antigüedad de SAR, ¿no? Esto ya se le establece como un porcentaje para calcular la incobrabilidad de estos 12.000 bolivianos. Bueno, se pide proceder a realizar los asientos de ajuste. Entonces vamos a realizar todos los asientos de ajuste relacionados con este ejercicio, ¿no? Entonces acá yo ya tengo el mismo. Vamos a ir desarrollando punto por punto, explicando punto por punto para ver que ustedes entiendan, por favor, ¿sí? Vayamos con el primer punto. Nos dice, se alquiló el tractor a la empresa al señor Jorge Quesada, mismo que tiene una vigencia de un año a partir del 1 de marzo, ¿no? Por un monto de 15.000. Acá tenemos el alquiler por 15.000. Esto es el 1 de marzo. El 1 de marzo se registra el siguiente asiento, ¿no? Tomando en cuenta los 15.000, no nos dice si se ha cobrado o si se ha efectivizado, pero sí nos dice que hay un contrato respectivo. El mismo va a respaldar y va a devengar la operación como tal, pero no existe un contrato de por medio como tal, ¿no? No existe un contrato de por medio como tal. Además, el registro que se practique el 1 de marzo de 2019 toma en cuenta el libro mayor y va a tomar en cuenta un elemento importante, ¿no? Que es la factura, Ok. Entonces, ¿cuál es el asiento que se corre a esta fecha? El 1 de marzo de 2019, lo que nosotros vamos a correr va a ser el siguiente asiento, ¿no? Ahí tenemos alquileres por cobrar, actuando desde el punto de vista del devengado, un activo por los 15.000 bolivianos. Voy a registrar un pasivo porque no se ha efectivizado completamente la operación. Y por la cuenta alquileres percibidos por adelantado, solamente por el 87%, no olviden que esto tiene factura, y el 13% lo vamos a llevar a débito fiscal IVA, ¿no? Esto se corre el 1 de marzo. Ahora bien,
Nosotros bien sabemos que esta operación tiene una vigencia o este alquiler tiene una vigencia de un año. Entonces, lo que tenemos que hacer para ver la incidencia que se tiene dentro de los estados financieros es primero calcular un alquiler mensual. Para tal entendido, voy a agarrar este valor deducido de impuestos, los 13.050, ¿no? Y lo voy a dividir entre 12, porque sabemos muy bien que la vigencia del contrato, revisemos por favor, es de un año como tal, ¿no? Fíjense, la vigencia es de un año a partir eh, del 1 de marzo, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es dividir estos 13.050 entre 12. Y lo que vamos a obtener acá va a ser vamos a obtener un valor, ¿sí? Permítame un momento. De 1.087.50, ¿no? Que va a ser el alquiler mensual que se está cobrando a, al señor Jorge Quesada, ¿no? Jorge Quesada. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es la incidencia en la gestión 2019. ¿Cuánto repercute la ejecución dentro de la gestión 2019? Sabiendo muy bien que se parte del 1 de marzo, abril, mayo y junio, porque el 30 de junio cerramos, han pasado 4 meses de ejecución para el 2019. Y si es un año, va a quedar 8 meses pendientes de ejecución para la gestión 2020. Entonces, si yo quiero saber la ejecución para estos 4 meses, lo que yo tengo que hacer es agarrar estos 1.087 y multiplicar por 4. Entonces nos da eso 4.350. ¿Cuál es el asiento contable que yo voy a correr? ¿No? A ver, espérenme un momentito, por favor. Tengo problemas con él. ¿Cuál es el asiento contable que vamos a correr? Va a ser alquileres percibidos por adelantado, o sea, voy a regularizar este pasivo que lo he generado acá, ¿sí? En el 1 de marzo, por el monto que corresponde al alquiler de la gestión 2019, los 4.350, contra una cuenta de ingreso que va a ser alquileres percibidos por los 4.350, ¿no? Este asiento sirve para registrar el devengamiento de los alquileres solamente por la gestión 2019. Cuando lleguemos a la conclusión del contrato en la gestión 2020, obviamente que esto se va a volver a ajustar con el mismo asiento, pero ya por un monto diferente que va a ser los 8.700. Esto prácticamente va a ser el 28 de febrero de 2020 cuando se haga este tipo de ajuste. ¿Sí? Muy bien, vayamos con el siguiente punto. Se devenga los servicios básicos por el mes de junio de 2019. De acuerdo al siguiente detalle, tenemos agua, luz, agua de 430, luz 850, telefonía 1.200, ¿sí? Y bueno, para el último mes se va a hacer el devengamiento de estos servicios básicos, ¿no? Nosotros bien sabemos que cuando hacemos el devengado de una operación tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios, por ejemplo, ¿no? Primero, a ver, cuando tenemos la factura del servicio, de los servicios básicos, agua, luz o telefonía, generalmente nos llega al siguiente mes cuando se va a hacer el pago. Pero, repito, como estamos haciendo contabilidad base devengado y además tomando en cuenta los principios de ejercicio, uniformidad y el devengado, nosotros tenemos que hacer incidencia en el gasto en este periodo. ¿Cómo se hace ese registro? O sea, generalmente nos dan estos datos en los planteamientos que tenemos, pero en la vida real, ¿cómo se dará un devengamiento sabiendo que la factura llega al siguiente mes? A ver, preguntemos acá a los que están presentes. A ver, ¿qué opina Carlos Álvarez? ¿Cómo cree usted que se hace el devengamiento sabiendo en cuenta que las facturas llegan al siguiente periodo, ¿no? Carlos, ¿está? Oscar, Buenas noches, licenciado. En mi caso, yo consideraría tomar un promedio de los últimos 3 meses para así generar un devengado por el siguiente mes.
Sí, correcto, ¿no? Ese es el artificio que podríamos hacer. O en realidad también tomar políticas de registros de gestiones anteriores e incrementar el porcentaje de inflación que se va a tener en esa gestión, ¿no? Entonces, bajo ese criterio se puede hacer el devengado de los registros. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que llega al siguiente periodo, en la siguiente gestión, lo que hacemos es regularizar ese devengamiento, ¿no? Se va a dar de baja el pasivo que se va a generar en la gestión inicial y se va a cancelar eso contra bancos. Ahora, puede ser que ese pasivo sea mayor o menor a la incidencia del gasto. Esa diferencia se va a ajustar contra resultados acumulados, sea positiva o sea negativa. Entonces, la incidencia de los devengados se registra de esa manera, ¿no? Tomando en cuenta promedios, como le dijo su compañero, o también otro criterio muy interesante es tomar en cuenta el dato de la gestión anterior y registrar un porcentaje de inflación que se tiene en la gestión, ¿no? Entonces, bajo ese criterio se puede hacer el devengado. Son parámetros que Norma nos permite para realizar esto de los devengados, ¿sí? Entonces, vayamos ahora a ver el asiento contable. Lo que les decía, el total va a ser 2.480 y lo que nosotros vamos a hacer es servicios básicos contra servicios básicos por pagar, por los 2.480. Entonces, ya actuamos con el devengado, ¿no? Ahora va a depender mucho, repito, de cuánto es la incidencia del el gasto real en el siguiente periodo, pero ya nosotros hemos registrado en la gestión 2019 a junio al cierre de los estados financieros. El siguiente punto se paga publicidad a Re1 por 15.000 por 2 años a partir del 2 de enero de 2019, pago con factura correspondiente y en efectivo, ¿no? Entonces, cuando hacemos un pago, en este caso es, ¿qué pasó el 2 de enero? Vamos a hacer el siguiente asiento, activo publicidad pagada por adelantado, como nos da factura Red 1, crédito fiscal contra caja o bancos, ¿no? Por el monto que corresponde a los 15.000 bolivianos. Ahora, como nosotros vamos a analizar solamente el 87% de publicidad pagada por adelantado, esta es la incidencia que tenemos que ver en los costos, ¿no? Esta es la incidencia que tenemos que ver en los costos. Lo mismo, muy parecido a los ingresos diferidos que vimos hace un momento, lo que nosotros es calculamos este costo de la publicidad pagada por adelantada y lo vamos a dividir entre el periodo de años entre el periodo de meses que se tiene, ¿no? Fíjense ustedes que en este caso es 2 años, entonces van a ser 24 meses. Y vamos a multiplicar por la incidencia que tiene en la gestión 2019. Si partió el 2 de enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Son 6 meses que van a tener incidencia en el periodo 2019. Entonces, el asiento contable que nosotros vamos a ajustar va a ser el siguiente: gasto, publicidad y propaganda contra el activo, publicidad pagada por adelantado, ¿no? Esta publicidad, este asiento que vamos a registrar. Entonces, bajo eso, nosotros ajustamos lo que corresponde a la gestión 2019. Obviamente que va a haber un saldo, ese saldo equivale más o menos a 18 meses, que en la gestión 2020 regularizarán 12 meses y en la gestión 21 regularizarán el restante de 6 meses, ¿no? Entonces, para completar los 24 meses. Pero el asiento que corremos es de esta manera. 18 de marzo, en extracto bancario, se tiene un abono pendiente de conciliación por 5.300 del señor Jorge León, ¿no? A fecha de cierre se procedió a realizar la apropiación del depósito que corresponde a venta de productos y se emite la factura correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el 18 de marzo? El 18 de marzo se corre este asiento, ¿no? Como tenemos la conciliación y en la conciliación ya nos reflejan un depósito, un abono, mejor dicho, no identificado, pero en nuestro extracto ya está figurando como registro en la parte de los créditos. Entonces nosotros tenemos que ajustar eso, no podemos dejarlo pendiente por la conciliación bancaria. Entonces lo que tenemos que hacer es registrar un activo bancos contra un pasivo depósitos no identificados, por ejemplo, gastos reservados por los 5.300. Esto se hace el 18 de marzo. Esto se hace el 18 de marzo. Una vez que según el ejercicio nos dice, ¿no? Que a fecha de cierre, o sea, el 30 de junio, se procedió a realizar la apropiación del depósito que corresponde a una venta de productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer
en la fecha de balance. Ya sabemos que corresponde, este depósito corresponde a un depósito a una venta de 5.300. Entonces, lo que tenemos que calcular es ahora el 87, el 3 y el 3%, que corresponde efectivamente a una venta, tanto para lo que es el neto, el IVA y el IT como tal. Entonces, el asiento que yo voy a correr, fíjense ustedes, va a ser el 30 de junio, regularizar ese depósito no identificado o ese pasivo. Lo voy a dar de baja, depósitos no identificados por los 5.300. Voy a cargar impuesto a las transacciones por 159. Voy a abonar ingreso venta de productos por los 4.611, que va a ser en realidad el 87%. Voy a abonar pasivo débito fiscal IVA por los 689 y voy a abonar IT por pagar, ¿no? Que va a ser la cuenta que refleje la contracuenta, mejor dicho, del impuesto a las transacciones, ¿no? Y con ese asiento se ha regularizado, este pasivo, registrado el 18 de marzo. ¿Ok? Muy bien, vamos con el siguiente punto. Vamos con las actualizaciones y depreciaciones. Bueno, en el caso de las actualizaciones tenemos edificios, tractor, galpones metálicos, en fin. Tenemos sus costos históricos o costos, valores nominales, y tenemos las UFBs en las fechas en las que inciden esos valores nominales. Además tenemos el tiempo, ¿no? Es muy importante. En las actualizaciones, el procedimiento es agarrar el activo, ¿sí? Agarrar sus valores nominales. Ojo con estos valores nominales, ¿no? O costos históricos. ¿Cuándo se llama valor nominal? Cuando haya tenido una incidencia con inflación en periodos anteriores. Y cuando se llama costos históricos o costo de compra es cuando se haya adquirido el mismo, ¿no? Fíjense que estos van a ser los costos históricos o valores nominales. Lo que hacemos nosotros ahora vamos a hacer es el cálculo del incremento por la actualización o el IPA, ¿sí? Agarramos la UFB final, 1.25879, dividido entre la UFB inicial, 1.10154. Todo eso menos 1. Al hacer esa operación, al hacer esa operación, nosotros podemos identificar ya el incremento por actualización. Multiplicamos los 870,000 por este valor y nos va a dar 124,196,58. Estos 124,196,58 va a ser aquel que se va a incrementar a los 870,000 para tener un valor actualizado al 30 de junio, ¿no? Luego, en el caso de los tractores, lo mismo, UFB final dividido entre UFB inicial menos 1, y luego multiplicamos por los 150,000 y me da 13,510,37. Lo mismo en galpones metálicos, UFB final dividido entre UFB inicial menos 1 por los 25,000, por el valor me da el incremento por actualización de 2,976. En total yo tengo un incremento por actualización de 140,683,29, ¿no? Entonces, el asiento contable que yo voy a correr va a ser incrementar esos valores de activo, tanto de edificio, maquinaria, equipo, galpones, contra resultado, ¿no? Que va a ser ajuste por inflación y tenencia de bienes, o resultado por exposición a la inflación. Cualquiera de esas dos cuentas expresan incremento por actualización. O sea, se puede utilizar o ajuste por inflación y tenencia de bienes o resultado por exposición a la inflación. Entonces, tomamos en cuenta estos valorcitos del incremento por actualización en los tres casos, y vamos a tomar en cuenta el ajuste por inflación y tenencia de bienes como contracuenta para el resultado, ¿no? Como contracuenta para el resultado. Luego, para la depreciación, esto es más sencillo. Lo único que agarramos son los valores actualizados. En el caso del edificio, los 870,000 más el incremento por actualización. Eso me da 994,196. Multiplicamos por su porcentaje de depreciación, en este caso 0.025 o 2.5%, y por el periodo, ¿no? Si revisamos el ejercicio, nos dice que esto es un periodo de un año, y obtenemos lo que es la depreciación, en este caso 24,854,91 en edificios. En tractores, lo único que cambia, bueno, es el porcentaje, que va a ser 12.5%, y el tiempo, que es 5 dividido entre 12, tomando en cuenta que son 5 meses el periodo de incidencia del gasto. Y en galpones metálicos, 10% de porcentaje de depreciación, y el periodo va a ser 7 dividido entre 2, y eso me da 1.631,95. Al final voy a tener este asiento, ¿no? Depreciación edificios, depreciación maquinaria y equipo, depreciación galpones,
contra regularizadoras de activos, depreciación acumulada, tanto de edificios, maquinaria, equipo y galpones metálicos, ¿no? Por los valores ya calculados. Ustedes bien saben que en la exposición en estados financieros se toma en cuenta estos valores de los activos actualizados, ¿sí? Menos la depreciación acumulada que se ha calculado. Si tuviéramos depreciación acumulada de periodos anteriores, esta depreciación acumulada también se actualiza. Tiene incidencia en el primer asiento, ¿sí? También se tiene que actualizar la depreciación acumulada. Y en la hoja de trabajo, si tuviéramos el caso, las depreciaciones acumuladas van a exponerse en el lado del pasivo, para como contracuenta o por ley de movimiento de cuentas lo vamos a poner como pasivo. Sabemos muy bien, pero que su naturaleza va a ser una cuenta regularizadora de activo. Ojo con ese dato. Por último, veamos el último punto, se declara incobrable la deuda del señor Augusto Tinta. Fíjense ustedes que la deuda es por 12.000 bolivianos. El cliente registra en la empresa en cuentas por cobrar y se procede a castigar la misma a fecha de balance, sabiendo que el porcentaje de castigo es 5%, según método de antigüedad de saldos, ¿no? Sabemos que las cuentas incobrables es de 12.000. ¿Cuándo se considera una cuenta incobrable? Bien saben ustedes que una cuenta incobrable se considera como tal siempre y cuando haya pasado por toda la categoría crediticia, ¿no? Desde créditos normales, en mora, en procesos de ejecución, perdidos, en fin, hasta que no se pueda recuperar el mismo, ¿no? Y una vez que se tenga eso, bueno, pues se va a tener lo que es cuentas incobrables. En nuestro caso dice que esas cuentas incobrables están registradas en cuentas por cobrar. Entonces, el primer asiento que vamos a hacer va a ser la reclasificación. Cargamos a la cuenta de activo cuentas incobrables, sí, es una cuenta de activo que pertenece al exigible y le vamos a debitar los 12.000 bolivianos y en contracuenta vamos a cerrar esas cuentas por cobrar, que son los 12.000 bolivianos registrados del señor, en este caso, Augusto Tinta, ¿no? Augusto Tinta. Y listo. Una vez que calculamos eso, que ya tenemos registrado cuentas incobrables, vamos a calcular la previsión, ¿no? En este caso es 5% de los 12.000, ahí tenemos 600. Y el asiento que vamos a correr va a ser gasto, pérdida en cuentas incobrables contra regularizadora de activos, previsión para cuentas incobrables por los 600 bolivianos. Cabe recordar que previsión para cuentas incobrables es una cuenta regularizadora, ¿sí? Regularizadora. ¿De qué cuentas? De cuentas incobrables. En la parte del balance, en la situación financiera, nosotros vamos a tener el activo, vamos a tener dentro del activo el exigible, y dentro del exigible tenemos una cuenta específica que va a ser cuentas incobrables. Cuentas incobrables va a tener un saldo de 12.000 y por debajito, menos previsión para cuentas incobrables, que es 600, vamos a tener un saldo neto en cuentas incobrables de 11.400, que va a ser el saldo neto de cuentas incobrables. Cuando nosotros decimos castigo de las cuentas incobrables, significa que está la empresa asumiendo una parte o la totalidad de la deuda por cada periodo. No, en nuestro caso, estamos asumiendo 600 de pérdida por parte de la empresa y se está castigando a una cuenta de gasto denominada pérdidas en cuentas incobrables, ¿no? Y eso lo vamos a ir haciendo cada gestión, el porcentaje va a ir cambiando y bueno, va a depender mucho del método, en este caso es antigüedad de saldos, ¿no? Y puede ir variando hasta que cuentas incobrables vaya a cerrarse, ¿sí? Muy bien. Y bueno, eso sería todos nuestros asientos de ajuste. Ya hicimos todos los asientos de ajuste al 30 de junio de 2019. Lo que tenemos que proceder ahora es, esta es la segunda parte. La segunda parte llega, una vez que tengamos la hoja de trabajo de 8 columnas, vamos a proceder a aumentar 4 columnas más. En este caso vamos a tener todos los ajustes contables, o sea, mayores dentro de los ajustes contables que se van a impugnar o que se van a apropiar, mejor dicho, a la hoja de trabajo, ¿sí? Tanto a nivel de saldos y a nivel de saldos ajustados, ¿sí? Una vez que tengamos esos saldos ajustados, podemos apropiar inclusive 4 columnas más para apropiar lo que son los nuevos estados financieros ajustados, tanto en el estado de resultados como en el balance general. Y con eso acabaríamos más o menos nuestra hoja de trabajo con 16 columnas para cerrar el mismo, ¿no?
¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, del ejercicio o alguna duda sobre asientos de ajuste? Este es el momento. A ver, veremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Una consulta, licenciado. Buenas Sí, noches. dime, Oscar. Buenas noches. Eh, es algo que pasa muy común en las empresas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que las empresas agropecuarias sean la excepción. A veces hay facturas que, por ciertos montos elevados, que no son declaradas, digamos, en el libro de compras y ventas y después de 2 meses aparecen. Entonces ya tenemos, digamos, nuestro IVA por pagar o ya está, o tenemos crédito fiscal del anterior mes y cómo podríamos proceder con ese asiento. Y la norma, hasta que más o menos, creo que hay una norma específica que nos dice que hasta una cantidad de meses nomás podemos registrar una factura, digamos, de este mes, creo que es hasta 6 meses. No sé si eso sigue vigente. Eso se aplica Ya. igual a las empresas agropecuarias. Ya. En el caso de la parte impositiva, no olvides que el RAO nos dice algo muy específico, ¿no? Las empresas agropecuarias se benefician del crédito fiscal, pero no les sirve el débito fiscal como tal. O sea, parece contradictorio. Tienes crédito fiscal a favor, pero no te beneficia lo que es el débito fiscal. O sea, no, perdón, viceversa. Tienes débito fiscal, pero no te ayuda lo que es el crédito fiscal para compensar esa deuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procede en las empresas agropecuarias? Muchas de estas empresas declaran esas facturas en el periodo que corresponde. Sin embargo, como tú mencionaste, existe algunas facturas que por el hecho mismo o por la parte administrativa o por la llegada de la factura física para el registro dentro del LSB o en el libro de compras y ventas, no se puede llegar a registrar. Entonces, la norma es muy clara, ¿no? Antiguamente sí se esperaba hasta 6, hasta 3 meses inclusive, pero actualmente nos dice debe registrarse en el periodo como tal, ¿no? Lamentablemente, muchas de nuestras empresas agropecuarias bajo esta premisa van perdiendo lo que es el crédito fiscal, pero no olvides, el RAO como tal, el régimen agropecuario unificado, deja de lado lo que es el crédito fiscal como tal, ¿no? O sea, no lo toma en cuenta para la declaración impositiva de objetos propios o de ventas propias de las mismas, ¿no? Entonces, resulta contradictorio. Ahora bien, en una empresa comercial como tal, sí, ¿no? Resulta mucho este problema de que las facturas, bueno, no se declaran en el mes como tal. Entonces, va a depender mucho del procedimiento que se tiene, pero lo ideal es que se registre dentro del periodo como tal, ¿no? Porque se va a llegar a perder fruto de futuras fiscalizaciones, inclusive pueden llegar a tenerse multas o deudas tributarias donde se calcula mantenimiento de valor y donde se calculan los intereses correspondientes, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es registrar en el periodo que corresponde como tal. Por eso es que nosotros el 30 de cada mes o fin de gestión estábamos haciendo todo este registro, mi estimado Oscar, ¿sí? Muchas gracias, Lisa. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, no hay más preguntas. Voy a pasar lista en este momento, ¿sí? Y bueno, listo, ya se ha pasado lista. Bueno, en vista que no hay más preguntas como tal, entonces sería todo por el día de hoy. Nos encontraríamos hasta otra oportunidad. En el segundo periodo les voy a dejar un ejercicio para que estemos resolviendo y vayamos subsanando las dudas de ajustes, ¿no? Y ya posteriormente veamos un poco en la siguiente clase lo que es la consolidación de estados financieros ya a nivel de ajustes y a nivel de costos o valores nominales. Y con eso ya habríamos terminado todo lo que es la parte del plan de nuestra materia de contabilidad agropecuaria, ¿sí? Bueno, sin más que decirles, bueno, sería todo por el día de hoy.